Hola, muy buenas tardes. Reciban ustedes un saludo muy especial desde el Museo de la Ciudad 450, que se ubica aquí en el corazón de nuestra ciudad de Durango, calle 20 de noviembre, esquina con Victoria. Estamos a punto de arrancar un programa más en vivo de tardes de relatos y leyendas en el museo, llueve, truene o relampaguee. Después de 2 años y medio al aire, seguimos tratando todos los temas, pero el tema de hoy no se lo pueden perder. Estamos por darnos cuenta de cómo se investigó los bailes de Medina, población del municipio de Canatlán, y el investigador estará con nosotros, el maestro Alfonso Villarreal. Los espero. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, gracias por su presencia. Los saludo como siempre con mucho gusto y respeto en una tarde más de relatos y leyendas en el Museo de la Ciudad 450. Llueve, truene o relampaguee. Aquí estamos, bienvenidas, bienvenidos, es una tarde más. Es una tarde de mucho sol, de mucho calor intenso en nuestra ciudad de Durango. Lo vamos diciendo sobre todo las últimas 3 semanas, estamos un poquito agobiados con lo fuerte que se encuentra las altas de temperatura, pero así disfrutamos Durango. Sin embargo, nos encontramos aquí en el Museo de la Ciudad, que en este patio magnífico, que es un patio maravilloso de el Palacio Escárzaga, un palacio construido a finales del siglo XIX, estilo neoclásico, con una corriente de aire natural que nos hace estar frescos y estar a gusto. Entonces hay que disfrutar este rato, esta tarde, y bueno, pues como todos los martes, cada martes saludo a la gente que nos ve a través de las redes, a ustedes que están en casita, que están ahí bajo el mini split, que están con el aire, que tienen una nievecita en un lado, que tienen algo fresco. Bueno, pues también nosotros estamos aquí a gusto, pero un abrazo, un saludo especial a la gente que nos ve en la Ciudad de México, Monterrey, Torreón. La semana pasada pues tuvimos saludos y se reportó gente de diferentes ciudades y de diferentes poblaciones del estado de Durango, de los municipios, pero también la gente que nos sigue en California, en Chicago, en Carolina, en Texas. Donde quiera que usted esté, donde usted nos acompañe, este rato está en Durango. Está aquí con nosotros, su corazón está en Durango. Y bueno, para eso, pues cada martes queremos tener una temática diferente. Y este martes, pues tenemos un invitado de lujo, porque no solamente es la persona, es lo que significa, lo que él representa y lo que representa su agrupación. Él es el maestro Alfonso Villarreal Venegas, para que les pido un fuerte aplauso. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, maestro, por aceptar venir a difundir lo que es la investigación de la danza folclórica, porque la danza folclórica se cultiva en muchísimas partes de nuestro país. Yo puedo decir que en todo el país, desde las poblaciones pequeñas, con los bailes de las festividades, de las fiestas patrias, de las fiestas revolucionarias, del 10 de mayo, los festivales escolares, donde habiendo un maestro, habiendo una maestra, ahí está la danza folclórica. Y a veces el maestro ni siquiera tiene la habilidad, pero se las ingenia para montar los bailes donde quiera que va. Pero si ya estamos en una ciudad como Durango, pues encontramos una gran variedad de grupos, una cantidad de agrupaciones juveniles, infantiles, universitarias y de todo tipo que cultivan la danza folclórica. Creo que el maestro Alfonso nació para bailar, no tiene otra opción. Creo que nació para eso. Tenemos muchísimos años de conocernos. Yo lo conocí bailando en el grupo Tierra Mestiza, que luego se convirtió en su director, ¿sí? el dirigente. Pero Agustín Armenta, el maestro Agustín Armenta, que seguramente está de alguna manera con nosotros, el maestro Agustín Armenta creó este grupo. Y a mí me encantaba cuando lo creó que se llamara Tierra Mestiza.
Yo tengo muchos trabajos, maestro, varios trabajos que he presentado, sobre todo ensayos, que así le llamo. Somos un pueblo mestizo. Entonces, mi teoría es que somos mestizos, totalmente somos mestizos. Entonces, el decir tierra mestiza, pues es algo muy bonito. Además, hay un tema musical que se llama así, tierra mestiza, y que vale la pena. Pero bueno, pues esta tarde he invitado al maestro Alfonso porque él hizo recientemente, digo reciente, en estos últimos años, una investigación del pueblo donde él nació y creció. No solamente nació y creció, él sigue en el pueblo, él sigue yendo por semana, constantemente vive allá y aquí en Durango. Entonces es muy bonito cuando alguien honra su pueblo de esa manera. Hemos tenido aquí diferentes investigaciones de danza, de maestros que dicen, bueno, yo investigué cuadrillas, yo investigué los bailes de Torreón de Cañas, yo investigué la danza de la pluma, de tal lado o tal sitio. Pero el orgullo más grande suyo es que usted nació viendo lo que finalmente formuló en la danza folclórica. Aparte de que nació en ese pueblo hermoso y viendo ese panorama, aparte de eso, mamó la información de los más allegados, de la gente que está ahí, de la gente de primera mano. Bueno, vamos a ubicarlos a ustedes, dónde está el pueblo del maestro y un contexto muy general que les voy a dar para darle la palabra a él y que nos empiece a narrar y a contar todas sus anécdotas y todo ese procedimiento de crecimiento de su investigación. Bueno, Medina, porque así se llama, el pueblo de Medina es municipio de Canatlán. Está por la carretera panamericana que va rumbo a San Juan del Río, Rodeo, Parral, Chihuahua, la carretera 45. Llega uno a un punto muy conocido por todos, que lo conocemos como la Normal de Aguilera. Otros lo conocemos como la Granja. ¿Por qué la Granja? Porque cuando nació la Normal de Aguilera, en 1926, que ya va a cumplir 100 años, cuando nació como escuela agrícola y le decían la Granja. Bueno, pues ahora en la actualidad la Granja la conocen muchos de ustedes porque no solamente pasan rumbo al norte, a San Juan del Río, Rodeo, Santa María del Oro o más allá, sino también ahí corta la carretera noroeste que nos lleva a Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví y toda la sierra. Ahí parte. Y ahí está una venta enorme de productos de manzana y de frutas. Pero ahora hay un centro comercial, digámoslo así, porque es un conjunto de restaurancitos donde ustedes llegan y comen riquísimo, porque hay de todo, gorditas, menudo, lonches menonitas y cuanta cosa quieran ustedes. Y la barbacoa es riquísima. Desde hace muchos años llegábamos a la barbacoa de Don Goyo y ahora llegamos con Doña Tere, que es el mismo negocio que su hija. Bueno, pues de ahí de la Granja seguimos carretera al norte y pasamos varios entronques y llegamos a un entronque de Bruno Martínez. Bruno Martínez se encuentra a 1 kilómetro o escaso, si acaso 1,5 kilómetros de la carretera. Y más adelantito, a mano izquierda, vemos el bordo de San Bartolo, que muchos lo confunden y dicen, ¡ay, qué tristeza! Ya se secó la laguna de Santiaguillo. Porque este año está seca, con mucha tristeza lo vemos y lo decimos. Han sido años de mucha sequía, tanta sequía que está seca la laguna, pero no es una laguna, es un bordo construido para el riego de los árboles frutales y se llama San Bartolo. ¿Por qué? Porque Bruno Martínez era la antigua hacienda de San Bartolo. A pocos kilómetros, quizás 5 kilómetros, 4, por la carretera, hay otro entronque y es el entronque a Medina. Es el pueblo del que estamos hablando. Medina es un pueblo
es un pueblo pequeño, muy pintoresco, que está no a las faldas, pero sí al pie de la estribación de la Sierra de la Silla. Y se ve hermoso porque ahí están las montañas y por eso mismo, ya nos platicará el maestro, ahí hay un manantial que todavía existe y que fue lugar de manantiales muy ricos durante tantos años y siglos. Ahorita los manantiales todos han bajado sus capacidades, desgraciadamente, sobre todo por las sequías, por las afluentes. Bueno, en ese pueblo es de los pocos del municipio de Canatlán que no les cambiaron el nombre. A la mayoría de pueblos se les fue cambiando el nombre, menos a Canatlán. La verdad, Canatlán no le cambiaron el nombre. Canatlán así es su nombre indígena, que significa nido de patos o lugar de patos, ¿sí? Y Medina nace con la época de las haciendas y era una estancia, la estancia de Medina. ¿Cómo nace todo ese territorio y cómo se va poblando? Después de poblarse y fundarse la villa de Durango, 1563, de ahí en adelante fue el poblamiento a lo largo y ancho, con Timás aquí tan cerca que era Canatlán. Canatlán es un valle muy próspero, muy hermoso. Y si teníamos el centro minero muy cerca, que era Avino, para que funcionaran las minas de Avino tenía que haber trigo para producir, grano para producir, no solamente para los alimentos humanos, sino también para los animales. Entonces el valle de Canatlán pues fue un valle muy próspero, con mucha agua, para producir trigo, para producir cereales, para producir maíz, para producir comida. Entonces Juan de Heredia fue uno de los que recibió las primeras mercedes de tierras en San Francisco de la Sauceda, que después se le cambió el nombre a San Jerónimo de la Sauceda, pero ya fueron muchos años después. Los jesuitas llegan a la Sauceda en 1596 y se funda ahí la misión de la Sauceda, pero ya era una hacienda de una extensión tan grande que abarcaba todo Santa Lucía, abarcaba hasta los límites con Pánuco de Coronado, abarcaba lo que ahora es Donato Guerra y hasta San Agustín, municipio de San Juan del Río. Fueron pasando los siglos, los años, y la hacienda fue cambiando de dueños, con muchos dueños, fueron cambiando de dueños. Pero para 1808 la hacienda la compran los Sánchez, que eran los mismos dueños de lo que platicamos hace unos días, que habían convenido de España y habían comprado aquí Navacoyán. Y ellos tienen toda esa parte y empiezan a vender a otros dueños más, y más adelante ya son los dueños los Pérez Gavilán. Y dentro de la familia Pérez Gavilán está Manuel Pérez Gavilán, y él hereda a su familia, a sus hijos. Y en ese momento que hereda, es la herencia a finales del siglo XIX, a 3 hijas, a 3 mujeres: Petra, Nicolasa e Isabel. Y las haciendas empiezan a separar: la Sauceda, Guatimapé, Santa Lucía. E Isabel, una de ellas, separa el territorio y forma la hacienda llamada Santa Isabel de Berros. Para 1898 la hacienda de Santa Isabel de Berros ya tiene un dueño, Felipe López Negrete.
y es dueño hasta San Agustín. Y el rancho principal de la hacienda de Santa Isabel, que tenía su casa grande en el pueblo que hoy todos conocemos como Donato Guerra, es Gogojito. Y yo creo que a todos les suena Gogojito, porque resulta que en Gogojito, en 1894, Doroteo Arango hiere de bala, le da una herida de bala a Agustín López Negrete, hijo de Felipe. Felipe era el padre, Agustín era un hombre de 30 años que quiso llevarse a la fuerza a Martina, la hermana menor de Villa, porque la mayor era Mariana. Martina solamente tenía 14 años en ese momento y Mariana tenía 15. Entonces Doroteo le da de balazos y ya todos sabemos la historia. Pues ahí muy cerquita permaneció la estancia de Medina, que no cambió su nombre y que tuvo su propio dueño, que se segregó de la hacienda de Santa Isabel. Y cuando se fundan los ejidos, el ejido de Gogojito no se quedó como Gogojito, se funda el ejido y le ponen el nombre de Dolores Hidalgo. Santa Isabel, al fundarse el ejido, se le pone el nombre de Donato Guerra. Bruno Martínez, en vez de permanecer como San Bartolo, se le puso Bruno Martínez. Pero la gente de Medina defendió su causa y no permitió que le cambiaran el nombre. Por eso se sigue llamando Medina. Y yo, ya que los ubiqué, ahí los dejo, porque el que sabe más de Medina, pues aquí está conmigo. Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro. Perdón. No, profe, pues ya con lo que dijo, ya no me dejó nada. Usted nos va a hablar de Medina. Yo nomás lo redondeé para llegar a Medina. No, pues efectivamente, en Medina yo creo que es uno de los municipios, de los ejidos más jóvenes del municipio de Canatlán, porque cuando se hizo la repartición de tierras, Medina, al ser una estancia, el dueño creyó que no tenía por qué repartirla, ¿sí? Entonces ya en todas las haciendas repartieron la tierra a los campesinos, y ahí en Medina, pues no diría, pues esta casona no hay mucho, por eso es muy chico también el pueblo. Y hubo una persona que se levantó en armas, por decirlo, a luchar por sus derechos, el señor don Gonzalo Navarrete. Ellos empezaron a luchar y a pelear y a luchar y a pelear hasta que lograron que se les repartieran las tierras. En sus inicios, las casas las iban a hacer a pie de carretera, pero como Medina es muy chico, se dieron cuenta que no iba a haber mucho agostadero y no iba a haber muchas parcelas, y por eso hicieron las casas, el pueblo donde era la casona. Ahí criaban marranos, era un criadero de marranos. Entonces, pues a raíz de eso es que el pueblo se queda, como dice el maestro, casi a las faldas del cerro. Ese pueblo yo siempre lo he considerado un pueblo mágico desde niño, desde que estaba ahí. Lo sigo considerando una tierra de duendes, una tierra de hechos maravillosos y de algo más acá extrasensorial, ¿sí? Es un pueblo muy bonito, muy tranquilo, es un pueblo que no da mucha lata al municipio, de gente muy trabajadora. Allí se ha carecido mucho de agua por la altura del pueblo, maestro. Pero tienen un manantial maravilloso. Es el que sigue abasteciendo al pueblo de Medina. Después de la guerra cristera, profe, todos los vestigios de la casa desaparecieron. Solo quedó una pilita que hicieron en frente del manantial para que ahí cayera el agua y poder entubarla a una tarjea que está ahí en el pueblo. Que por cierto, esa tarjea, una persona de ahí del rancho que vive en Estados Unidos la acaba de remodelar. Ella dio el dinero para que la remodelaran. Se llama María de Jesús Navarrete Villa.
que viene siendo bisnieta, es que la sangre de ella viene siendo bisnieta de don Gonzalo Navarrete, que fue el que logró que se hiciera ejido lo que ahorita es Medina. Total que para hablarles de la investigación que traigo yo, a esa investigación le puse bailes de la cosecha del poblado de Medina. Cuando Agustín fallece, del que habla usted, el fundador y director del grupo de danza Tierra Mestiza, yo me quedo como director de este grupo y empecé a hacer muchas investigaciones. Agustín dejó una investigación hecha de la danza de carritos del poblado de Gabino Santillán, yo le di seguimiento, la documenté. Pertenezco a una asociación de maestros de danza y andamos investigando trabajo de campo en otros estados, y un día sentado yo en mi casa dije, bueno, ¿y por qué yo ando investigando cosas de pueblos y de estados que ni siquiera conozco, como lo decía ahorita el profe? Dije, y mi pueblo tiene historia, mi pueblo tiene que tener mínimo una danza, si no bailes. Y decidí aventarme a la aventura, y téngalo por seguro que es maravilloso. Cuando uno empieza a investigar algo, maestro, se empieza uno a encontrar con personajes, con historias mágicas, increíbles, y cada vez se va uno enamorando más y se va uno fusionando más con ese lugar. Tuve a bien encontrar todavía encarnada a una hija de don Gonzalo Navarrete. Entonces pues ella me narraba historias, puntos, comas, me hablaba de todo. Yo le decía, señora Lía, ¿cómo se acuerda hasta de los textos, de las conversaciones que tenían las personas? Dijo, mijo, pues a mi edad ya qué otra cosa hago sino recordar todo lo que viví. Otra señora que acaba de desencarnar hace poco, se acaba de desprender de la materia, Esperanza Duarte. El papá de Esperanza Duarte fue soldado de Villa. Porque ahí en Medina hay una leyenda, hay unas cuevas que dicen que eran el escondite de Pancho Villa, y hay una leyenda de una campana que ya en un programa pasado ya la habíamos comentado el maestro y yo. Total que empecé a investigar cómo, cuándo y por qué los bailes. Pero la primera persona que me inspiró y me hizo que todas esas memorias ancestrales heredadas despertaran fue una tía de mi mamá, la tía Chabela. Ella era muy alegre, ella murió como de casi 90 años, y todavía de viejita en los bailes ella iba y se ponía a cantar con los músicos. Ya la pobre ya no podía. Siempre fue muy bailadora, muy cantadora, muy alegre, y le dio toda la felicidad que le puede dar una persona a su cuerpo, sin ningún tapujo y sin decir si estoy pecando, si no estoy pecando, no. Ella sí fue de verdad feliz. No como ahora que nos dijimos que porque la sociedad nos dice que no hagas aquello, no, a ella no le interesaron esos parámetros sociales. Y creo que eso es lo más maravilloso de un ser humano, que mientras no le haga daño a nadie, puede hacer de su vida lo que quiera. Y mi tía esa libertad tuvo de hacerlo. A raíz de eso, yo me inspiro y empiezo a indagar, empiezo a preguntar cómo, cuándo y por qué los bailes de Medina. Nadie me sabía decir nada, hasta que di con la señora Lía. Entonces fue cuando ella me dijo, ¿sabe qué? En Medina bailábamos solamente en tiempo de cosecha. Ya cuando me platicó toda la historia de cómo logró don Gonzalo Navarrete que se nombrara ejido y se repartieran las tierras de ahí de la casona, dice que ya empezaron a tener un poco más de dinerito porque ya tenían sus tierras para sembrar. Ahí se cosecha el maíz y el frijol y la calabaza. Entonces, todas las festividades que hacían en el rancho, de quinceañeras, de cumpleaños, de bodas, todas las dejaban para noviembre y diciembre, que era cuando se cosechaba valga la redundancia, lo sembrado, y había dinero. Por eso le empezaron a llamar bailes de la cosecha o fiestas de la cosecha. Si una muchacha cumplía sus 15 años en mayo, recorrían la fiesta para cuando hubiera el dinero de la cosecha. ¿Qué pasaba en esos bailes? Pues las señoras, las mujeres, las muchachas usaban su tradicional rebozo. Pero llega la modernidad y las muchachas empiezan a tejer sus mañanitas. ¿Cuál es la sorpresa de las abuelitas? Que sentía que le estaban faltando el respeto a la feminidad. Ellas no querían que fueran al baile sin su rebozo, porque le estaban faltando el respeto a lo que era la mujer tradicional de Medina. Entonces, cuando ellas iban al baile, las viejitas, las abuelitas no las dejaban salir hasta que no se llevaran el rebozo. ¿Qué hicieron ellas?
pues se llevaban el rebozo para que no les dijera nada y llegando al baile se lo quitaban y se ponían sus mañanitas y empezaban a bailar. Entre más complicado estuviera el tejido de la mañanita, pues más lo portaba, más lo lucía la mujer. Era más mujer, decían, miren, esta sí sabe tejer, esta sí es mujer, esta sí merece que se case, esta sí se merece que se case con fulano de tal. Cuando andaban bailando, mi tía Chabela, que es la que me inspiró, parte de la inspiración para esto, y la señora Lía, se ponían a cantar ahí en el baile. Y los hombres se peleaban, eran muy asediadas por los hombres, pues eran las que cantaban bonitos, se iban hasta descalzas a bailar porque no tenían ni siquiera para guaraches, pero eran muy bonitas las dos, no porque fuera mi tía, pero era blanca, ojos azules, pelo a la cintura, se tejía sus trenzas y se las colgaba en columpio, muy bonita y muy trabajadora mi tía, que en su gloria se encuentre o en su encarnación esté ya. Entonces, cuando ellas empezaban a cantar, pues los hombres empezaban a discutir por ellas. Una vez que bailaban, mi tía siempre fue un poquito agresiva, no agresiva, directa. Y andaban bailando y ella iba hasta donde estaban bailando y agredía a los hombres, los decía, mira, así fueran para ir a la leña o para trabajar en la milpa, hombres huevones. Y no faltaba el ofendido que dijera, vamos a ponerte la muestra que aquí también se trabaja. Muchachos, los músicos eran locales, Los músicos eran locales y ellos componían sus propias piezas. Le empezaban a dar hasta que le salió la pieza y ahí le decía, aviéntese una pieza de las que ustedes tocan. Vamos a demostrarles cómo se trabaja en el rancho. Y a manera de simulacro, para poder revocar el agravio femenino, ellos agarraban una hoz, un machete, lo que tuvieran, y andaban bailando con movimientos de cómo se trabajaba en el rancho. A mí todavía me tocó trabajar en el rancho haciendo la leña en el monte, cargando los burros, y andando rozando la caña, el maíz, cortando el frijol. Entonces ellos, el primer baile que traigo yo aquí es alusivo a eso. Es alusivo a que la mujer agredía al hombre tratando de bajar un poquito su hombría, y el hombre le respondía demostrando cómo se trabajaba. Una vez que terminaban de bailar, la retaban, ahora ustedes demuestren lo que son capaces de hacer, que cómo son para echar gordas, para ir a dejar gordas a las milpas, para el metate. Y las muchachas agarraban una canasta para demostrarles cómo les llevaban las gordas. Aquí se les dice lonche, allá le decían las gordas. Vamos a llevarle las gordas al viejo. ¿Qué pasaba cuando llevaban las gordas? Los caminos estaban llenos de alicantres y de chirrioneros. Y en los ranchos siempre se tuvo la creencia que un alicantre, a los alicantres les gustan mucho las mujeres, con todo el respeto por esto que estoy hablando. Entonces se iban en bolita, se juntaban, ay comadre, tía, vecina, se juntaban en bolita para no verse solas en el camino cuando un alicantre les saliera al camino. Igual cuando salió un chirrionero, en los ranchos siempre se ha tenido la creencia de que el chirrionero golpea a la gente como si fuera un chicote, un fuete. Y por eso las mujeres se iban en bola con sus canastas a dejarles el lonche, la mujer a dejarle el hombre al hombre, a dejarle el lonche a su marido. Una vez que acaban de bailar, entonces ya se ponen todos juntos a ejecutar cómo se bailaba el chotis ahí en el rancho, que es muy diferente a como lo conocemos de la investigación que traen de aquí de Pino Suárez. El profe Lico y varios maestros traen una investigación que es la que nos identifica en Durango, es la época del chotis de Pino Suárez. Allá es un poquito distinto. A ver, ¿qué pasa con la última pieza que traigo? La última pieza que traigo es polka y chotis juntos, maestro. Porque cuando los hombres, los músicos, les pagaban con puro vino y ya estaban pero hasta atrás con aguardiente, se ponían a tocar y revolvían una pieza con otra y revolvían la polka, el chotis, el corrido, duraban horas hasta que decían, oye, ya párale. Y ya se paraban toda caray. Entonces, alusiva a esa información, yo grabé una música donde es un pedacito de chotis y un pedacito de polka, porque esa es la borrachera de los hombres.
Esas piezas no tenían nombre, profe, porque esas piezas son natas de ahí de Medina, compuestas por los mismos músicos de ahí. Entonces, ¿yo qué hice? Pues traté de ponerle su nombre. A la primera polca le puse el nombre de Medina. A la segunda pieza le puse el nombre de mi tía Chabela. Se llama La Güera Chabela. El primer chotis le puse el nombre de Lía, que es la señora que cantaba con ella, la hija de don Gonzalo Navarrete, que logró elegido y que también cantaba en los bailes. Y la última pieza le puse La Mulita. ¿Por qué La Mulita? Porque cuando ahí iban a trillar o parviar el frijol, no sé cómo lo llamarán aquí, uno iba a ayudarles y le daban frijol a cambio, no le daban dinero, le daban frijol. Y a eso que le daban a uno le decían, ten tu mulita. No sé por qué, pero ten tu mulita. Todavía se le dice, ok. Entonces iba uno, ahí voy a ayudarle, me den mi mulita. Y yo, a raíz de esa costumbre de la mulita, al último chotis y polca les puse La Mulita. Quiero compartirles algo, maestro. El segundo baile, donde bailan las mujeres solas, una parte, es un baile hondureño. La música, no el baile, la música es hondureña. Cuando la señora Lía me empezaba a cantar a la capotín, tin, 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 que esta noche va a llover. Y yo dije, pues esta señora, ¿de dónde sacó esa pieza? Cuando yo me fui a Canatlán, me iba cada 8 días a Canatlán a entrevistarla. Llegando aquí, me puse y la busqué en internet y es un baile folclórico que se baila con sombrillas en Honduras. Y yo me quedé sorprendido y dije, ¿cómo llegó esa música a Medina? Si no había ni luz. Entonces, en la próxima fin de semana que me tocó ir a la entrevista con la señora Lía, le dije, oiga, ¿de dónde sacaron esta pieza? Dijo, mire, dijo, allá en Medina había un señor, don Agustín Félix, que era el más rico de Medina, tenía su tienda y él tenía unos radios de transistores. Y nosotros todas las tardes nos íbamos afuera de la tienda a sentarnos a oír las canciones para aprendérnoslas y luego ya tener que cantar cuando había bailes. Y ahí salía la de Acapotín, tin, tin. ¿Qué hice yo? Pues la grabé con acordeón, con guitarra, la hice norteña, tiene el ritmo de una redoba, de una jota, y le puse los pasos que me había informado la señora Lía. Entonces esa pieza sí es... ¿Qué hacían los músicos? Lía y mi tía se ponían a cantar y los músicos empezaban a rascarle al toroloche, tirarle al acordeón, a rascarle a la guitarra, hasta que iban agarrando el ritmo de la voz de mi tía Chabela y de Lía, y de ese modo ellos le ponían música a las canciones que ellas cantaban a capela, porque no había dinero para llevar músicos, para organizar nada de eso. Entonces así salió la música. Lía me la tarareaba, yo la grababa, me venía a Durango y 3 grandes amigos que tengo me ayudaron a grabarla. El profesor Lauro Arce, José Núñez y Víctor García, junto con Cristian Rangel, me hicieron el favor de que yo tarareara. Parararam, pam, param, pararam, param, pam, pam. Y ellos sacándole también, así como lo hicieron los músicos en mi rancho, ellos empezaron a rascar, me decían, oiga, sus jeroglíficos sonoros no les sabemos. Les decía yo, dele, sí se puede. Y tengo que agradecerle mucho a ellos, porque gracias a esos 4 personajes y grandes amigos de aquí de Durango, tengo yo esa música, maestro. Grandioso. Es música inédita. Sí, definitivamente. Veamos cómo hemos hablado aquí en otras ocasiones de lo que es el sincretismo y cómo la cultura es viva. La cultura es viva, ha surgido siempre. El sincretismo mayor, pues lo tuvimos con la llegada de los españoles, al fusionarse con los ritmos y las danzas indígenas y la lengua, se hizo un sincretismo. Pero el sincretismo aquí lo vemos muy reciente, porque estamos hablando, lo que nos habla el maestro, estamos hablando de la posrevolución, de los años 30 a la década de los 70, ¿sí? Y en todos nuestros pueblos, nuestros padres o nuestros abuelos lo vivieron y lo tenemos reciente, ¿sí? Y la música corrió a través de la radio, pero las costumbres y los estilos circularon durante todos los siglos
que funcionó y que trabajó el Camino Real de tierra adentro. Y así como la música hondureña llegó hasta sus oídos de su tía, pues muy sencillo, el señor de Esquipulas, el Santo Cristo Negro, patrono de los comerciantes y del Camino Real, llegó desde Guatemala hasta Santa Fe, Nuevo México, por el Camino Real. Y por todos los pueblos fue llegando las recetas de comida, los moles poblanos, los moles oaxaqueños, aquí con otros elementos, con otros productos, pero finalmente era mole, y es mole, ¿sí? Entonces el sincretismo se dio en todo, y la cultura es viva, y esa cultura se da en la danza, y la vamos a apreciar, indudablemente. Qué tesoro tener esas tías. Pero yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Lía y Chabela hubieran pasado desapercibidas porque no hubiera nacido un niño que se llama Alfonso Villarreal, que era observador y que captó todas sus ideas? ¿Qué hubiera pasado? Pues se hubiera perdido esa tradición, pero ya estaba destinado a que iba a nacer usted y que le iba a poner atención a su tía Chabela y que iba a investigar a sus tías y que iba a investigar a más gente. Entonces esa es la cualidad que tiene un investigador, ese es el tino y el tacto de un investigador. Por eso se logra esto, y lo vamos a ver ya en esa fusión. Así como vemos los bailes de Nuevo León, el pávido návido, que en todos lados se escucha y se ve bailar, ¿sí? Se disfruta. Yo le aseguro que si nos vamos a las raíces de esos bailes, también fueron investigaciones muy propias como la que usted hizo, de personas Claro que sensibles sí, que lo pueden hacer. Por supuesto, todo tiene ese sincretismo. Ajá. Entonces, miren, aquí vamos a empezar a hacer un poquito dinámica la presentación del cuadro de danza, al cual, por lo que ya les expliqué, maestro, le puse como título así: Bailes de la cosecha del poblado de Medina, del cual yo creo que sobra decir que estoy muy orgulloso y al cual traigo siempre en mi corazón. Por mis venas corre la esencia del poblado de Medina. Casi no se le nota. Y ahí en Medina haré mi retiro de vida. Cuando yo tenga que desencarnar y dejar esta materia, seguramente va a ser ahí en Medina, en mi rancho, ¿sí? Entonces voy a pedirle a las personas que van a actuar la entrada. Mire, yo traigo la música con una monografía ya grabada, pero dije, entonces, ¿qué voy a decir yo? Pues mejor lo digo yo, lo habla el profe, aquí lo platicamos, y vamos a actuar que entre ya la muchachita que la va a hacer de la abuelita, y que entre las muchachitas que van a ir al baile. Vamos a esperar que desalojen un poquito la pista, y ahorita vamos a hacer una pequeña actuación de cómo, del respeto que la señora le tenían al rebozo y el respeto que las muchachas le tenían a sus abuelitas, a sus mamás, a sus tías. Antes no andaba diciendo que a ti qué te, que yo sabré, que yo me he visto como quiera. No, antes no. Así fuera una vecina o un vecino, si uno hacía algo indebido, tenían el derecho inclusive hasta de darnos una buena cachetada. Oiga, maestro, pues en esos años, como usted lo narra, a las abuelitas y a las mamás decían: no vas al baile si no llevas el rebozo. Así es. ¿Y qué técnica encontraron las muchachas? Que querían lucir sus mañanitas recién tejidas. Pues se ponían el rebozo y escondían la mañanita. Llegaban al baile, guardaban el rebozo y se ponían sus mañanitas. Pues en los años 60, porque aquí hay varias que les tocó vivir los años 60, no. En los años 60 llegó el rock and roll y la minifalda todo lo que daba. Okay. Y la mamá no las quería dejar ir con minifalda. No, pues es que... no, salían con unas naguas largas, se la quitaban al llegar al paseo y ya traían minifalda. Es lo mismo. Es que, profe, toda la juventud siempre ha sido lo mismo. Bendita juventud. Pues exacto. Es que es la mejor etapa. Lo mejor es tener eterna juventud, así de que no la pierdan. No hay que perder la juventud. Es que esa etapa es la que nos hace ser lo que somos ahorita. Exacto. Sí, todo lo que vivimos, todas esas experiencias, los golpes, los regaños de la mamá, del papá,
nos hace ser lo que somos ahorita. Entonces, vamos a actuar un poquito. Empiece y por favor que empiece la segunda. Que siga la música, que siga todo. Entonces ellas se regresaban y se ocultaban la mañanita. Salían muy de rebozo. Y venían muy de rebozo. Ya la abuelita les decía, entonces sí, mis hijas, así se vayan. Y llegando al baile se quitaban el rebozo. Entonces entran los muchachos, como se usaba, a sacar a bailar a la muchacha que les gustara. Ahí entran los muchachos a sacar a la bailadora. Dios manda. Sí. Porque allá se usaba que iban a sacar a la bailadora donde estaba sentada. Pero por ahí anda la tía Chabela. Sí, gracias. Así pueden salir a la vida y para trabajar en la misma Así, ahorita mismo, estamos a demostrar de qué estamos hechos los hombres. Aváncese, mi amigo, con una fuerza de la tuya. Sí, señor. Y ahí sigue la música.
Fuerte el aplauso, vale la pena ovacionarlos. Y antes de... Porque muchos que también maltrataste y tira de más forma con buena, no solo para bailar y la revelada. Vamos a demostrarles que las mujeres no nos pasamos. No le vamos a correr de los habitantes. Ahí, pare. Bueno, si se fijan, a ver, venga, muchachón, a ver, usted le tocó. En los bailes representativos de Durango andan vestidos de caporal de mezclilla. Este ya es más contemporáneo. Solamente traemos el sombrero, y este sombrero lo tomé como referencia porque es el que usaba don Gonzalo Navarrete, que es el que les comento que apoyó para que se hiciera ejido ahí en la casona. Pero ya no usaban sombrero de este tampoco ahí en el rancho, usaban unos machicones, unos ya más modernos. Entonces la chamarra también es tomada de la vestimenta que traía don Gonzalo Navarrete. Ya no es el típico vestuario de mezclilla, el del hombre con la pezuña que representa al caporal. Ya este es un poco más actual, y más porque era para fiestas. Gracias, hijo. La mujer, pues como me dijo la señora Lía, la ropa nunca era arriba de la rodilla, siempre abajo de la rodilla. Era de bolita, cuadrada o floreada. Entonces ya hice los tres vestuarios, hice de bolita, ya tengo el floreado y ya tengo el cuadrado. Como a ella les gustó mucho este vestuario cuadrado, le dicen el de gala, porque las mujeres para andar haciendo el quehacer del diario, todas usaban su rebozo y usaban guarache, y usaban otro tipo de vestimenta, ¿sí? Entonces, como se dieron cuenta, a mí me tocó trabajar todavía en el ¿qué tiene la rosadera? A mí me tocó trabajar todavía cortando maíz. Eran los surcos, estaba el maíz, agarraba uno la caña de arriba de la mazorca. Esa era la técnica. Hay que cortar. Cuando llenaba la mano, decía, son las gavillas, y las iba dejando uno en montón. Por eso ahorita ponemos el trabajo con la hoz. Y yo les digo a ellos, no me dejen el cañacote tan largo. Porque sí, es que si yo agarro la caña y corto de aquí, queda muy alto el cañajote y se desperdicia la pastura, y esa era pastura para los animales. Entonces, ¿qué hacía? La rosadera casi tenía que tocar la tierra para que no quedara nada y no se desperdiciara nada. Y aparte nos ayudaba para cuando hacemos el barbecho, pues no se lastimaba uno con el cañajote seco que quedaba ahí. Porque a mí todavía me tocó agarrar el arado de ala con los dos animales y andar barbechando la tierra. Y ese fue el inicio de que yo empecé a, como ahorita. Es que los tiempos han cambiado. No, allá nos hacían uno valorar la vida con todo. Pues. Enormemente. Eso era en todo Durango y en todos nuestros pueblos. Creo que no nada más yo, la mayoría de los que están aquí y que conocemos el medio rural, y también aquí en la ciudad se dio en los barrios y en muchas de las áreas de Durango, pero hubo una transición enorme de los años 40 a los años 70, se modificó todo, se modificó el vestir y se modificó el calzar, porque ya empezó a haber más manera de tener zapatos, de adquirir ropa o de confeccionar ropa, porque ya había los géneros. O sea, los géneros, ¿qué son? Pues los cortes. Los cortes son un género. Y que la gente decía, ya trajeron a la tienda nuevos géneros, ¿no? Para que las costureras pudieran hacer. Pero creo que al estar viendo estos vestuarios y estos bailes, nos identificamos más con el verdadero Durango. Cierto es que los bailes que representan Durango, de chotis, polka y chotis, con ese traje tradicional de Durango, de caporal, y la mujer con su vestuario, es más lejano para nosotros, sí, porque es la época de la revolución o de los tiempos cuando ya pasó la revolución, y esto es más cercano, esto ya nos acerca a los años 60, ya así podemos ver, y el medio rural seguía siendo así, no había luz eléctrica, ¿sí? Y es increíble cuando platicamos que en pueblos como San Juan del Río, hasta el 94, o más bien desde el 88, 89, es cuando llegó la señal de televisión, y en el 94 es cuando se empezó a regularizar, y en muchos pueblos cercanos a Durango, ahora ya no le quiero decir los más lejanos, ¿verdad? Entonces,
nuestro estado de Durango, que sigue siendo un estado rural, ha mejorado muchísimo las comunicaciones y el estar en la globalización. Porque ahorita, yo lo decía de broma, pero así como las chicas van al antro y en la mañana en vez de ir a tortear, pues le piden a la mamá que les lleve un suerito, pues eso no se da nomás en la ciudad, también se da en todos los poblados lejanos, porque ya todo está conectado, ¿sí? Pero esto que estamos viendo es lo que más acerca a Durango, la verdad. Sí, y mire, no es presunción, pero cabe mencionar que este vestuario yo lo fabriqué. Porque a mí fue el que me dieron la idea. Bueno, aparte del vestuario del grupo de danza, todo, la mayoría yo lo hago porque es a gusto propio. Las ideas que traigo no se las puedo decir a una costurera y decidí aprender a coser para hacerlo yo. Entonces este vestuario yo lo fabriqué. Las mañanitas, las primeras mañanitas que usé, mi hermana me las tejió. Y las segundas mañanitas que tengo, allá está una señora, mire, levante la mano, señora. Ella es madre de familia de una de las de danza y ella me ayudó a tejer otras mañanitas. Un aplauso. No, ella todavía le entra duro y bonito a lo de antes, ¿sí? Pero también le tocó ir al baile a usted con estas mañanitas, ¿no? No, ella ya iba a casa, no, ya que quieren mañanitas. No, claro que sí, pero todavía en los años, en los 80, muchísimas muchachas iban al baile con mañanitas. Sí. De hecho, mire, la mayoría de las mañanitas con las que iban al baile eran de las mañanitas cerradas. Nada más que yo puse mañanitas abiertas para darle el toque al vestuario, que se vean los adornos de la blusa, porque si no hubiera tenido que hacer una blusa como una playera, al fin y al cabo lleva la mañanita. Y no, yo decidí, y en un futuro, en el último baile quizá les quité la mañanita para que yo lo ejecuten sin mañanita. Entonces por eso decidí hacer la mañanita abierta como tipo chalina, más española, que esa es la chalina más española, y la mañanita mexicana ya es cerrada. Y pues bueno, este baile es el que les digo, que saqué, que las señoras sacaron del radio, y que yo, con la ayuda de las personas que ya le mencioné, me lo hicieron norteño, con el ritmo de jota y con el ritmo de redoba. Vamos con los siguientes, por favor. Vamos a iniciarlo de nuevo para que se empiece con volumen alto desde un principio para que se pueda ejecutar, por favor.
Bueno, si se dan cuenta, ahí es donde hago alusión a que las mujeres van a dejarle lonche a los hombres o las gordas a la milpa y se van en bolita precisamente por el temor que le tienen a los alicantes y a los chirrioneros. De aquí ya las otras dos piezas que siguen van a ir de corrido. Las piezas, la que sigue es un chotis al que le puse el día. Todos sabemos que el chotis es una palabra del sinónimo chotear, y que es cuando los ricos de alta sociedad hacían sus bailes y a la gente de pueblo, a la gente humilde no la dejaban entrar, y ellos a manera de chotear empezaron a hacer jalones fuertes, pisadas fuertes, a manera de burla. De ahí viene la situación del chotis en Durango, ¿sale? Entonces, con ustedes sigue el chotis, así como el chotis y la polca, así como se bailaba en Medina. Adelante, por favor. Muy bonito que se escuche ese aplauso.
que siga. Acá está cortito. Mire, maestro, Deje primero que le demos un aplauso. bueno, ándale. Fuerte el aplauso. Gracias. Este aplauso Rafa. no es solamente para el grupo de danza, es en gran medida para el creador de estos bailes, de esta investigación que provocó que surgiera ese corrido. ¿Cómo ha cambiado Medina a través de todo esto? ¿Cómo se ha dado a conocer? ¿Cómo la cultura nos va abriendo puertas? Porque esta es cultura tradicional, cultura regional, cultura que representa a Durango. Entonces, esto nos va abriendo muchas puertas. Muchas felicidades al maestro Alfonso, a todos los que han intervenido, a los compositores de la música, al compositor del corrido. Bueno, es mucho lo que se ha hecho ya con Medina, ¿no? Sí, maestro, mire, ese corrido yo cuando presenté el primer, le hice un homenaje primero, antes de poner los bailes, le hice un homenaje a Medina, y el camión del Instituto de Cultura, usted tuvo a bien gestionármelo, profe, fue por gente al rancho, se la trajo al teatro, vio el homenaje que se le hizo a Medina y la regresó. Ahí está en ese corrido. Ese corrido, el cantante José Núñez, que ahorita se hace llamar El Rayo de Durango, y anda en un grupo musical HH, le está yendo muy bien, y yo creo que se lo merece. Ese muchacho y yo nos pusimos a los calores de un whisky, de un tequilita, a escribir la letra de la música, de la Pues sí canción. le salió bien, Y solo esa tarde-noche nos reunimos, escribimos, le dije yo quiero que le des nostalgia al corrido. ¿Cuál es lo que adolece a Medina? ¿Qué es lo que adolece a Medina, maestro? Que la gente emigra a Estados Unidos y ella nunca regresa. Sus familiares se mueren acá esperando volver a verlos y ellos no regresan nunca. Allá se mueren, allá se quedan. Por eso en el coro dice, llorando se quedan por los que se van. Medina, Medina de mi corazón. Y entre tus parcelas la gente mitiga sanando de a poco todo su dolor. Porque se queda uno extrañado a su gente y ellos deciden irse, emigrar y quedarse allá. Entonces este corrido, lo que es arreglo, letra, música, todo es de José Núñez. Un abrazo, José Núñez, donde nos estés viendo, y de veras mi agradecimiento eterno de aquí a mis encarnaciones que siguen y a mi evolución. Y mucho éxito, porque lo está teniendo y va a tener más. Porque no solamente como cantante, por su hermosa voz, sino sobre todo por la gran capacidad que tiene para componer. Es un buen compositor. Y muy joven además. Muy joven. Entonces, como yo les mencionaba, ya cuando a los musiquitos todo el mundo iba y les dejaba su trago de aguardiente, de amarrada, como le decían al alcohol, le vaciaba uno la coca, le echaba el vino, le metía el dedo y le daba vuelta, y todo el mundo le trompeábamos de ahí a la amarrada. Se llamaba amarrada. Todo el mundo le trompeábamos y no le teníamos asco a nada como ahora, que ya puro desechable, nada, y no nos pasaba nada. Entonces, a los músicos se les pagaba con eso, les arrimaban su aguardiente, su amarrada, y al último, ya bien borrachos, se ponían a tocar y cambiaban de un ritmo a otro sin darse cuenta, y la gente pues les tenía que adivinar. Alusivo a eso es que puse este último baile que ustedes disfrutaron, que le pusimos la mulita. Entonces, pues yo qué le puedo decir al maestro Esbardo, pues que gracias por el espacio que nos abre a los artistas. No, espérese, porque todavía vamos a comprometerlo más. Hijo. Pero antes de comprometerlo, quiero saludar a quienes se han reportado hoy. Adriana Antuna. Saludos, Adriana. Saludos, José Adriana. Luis Andrade. José Luis Andrade. Bernardo Muñoz. Ale Lares. Eric Campos. Emanuel Burciaga. Maestro, un abrazo, porque siempre está metido en el trabajo y que se dé tiempo de haber visto un poco de este programa. Muchos saludos a la gente que se está reportando desde Torreón, Coahuila, de la ciudad de Zacatecas y del Mezquital. Wow. Así en ellos, a todos los que se reporten, a todos los que se están viendo el programa y que lo disfruten plenamente. Bueno, pues yo quiero darles un anticipo nada más de lo que va a seguir, porque al maestro lo vamos a comprometer para que venga otra vez. Resulta que en esa zona de Medina, todo lo que fue la antigua hacienda de la Sauceda, que fue enorme,
en esa antigua hacienda de la Sauceda, hasta allá llegaba y pertenecía a lo que ahora está muy de moda. Y si alguien no ha ido y no lo conoce, trate de ir este año al volcán El Jagüey. El volcán El Jagüey está muy de moda. Durango tenemos muchos volcanes, pero ahí juntos, en el cráter del Jagüey, son 3 cráteres juntos, 3 volcanes, pero el más conocido es el del Jagüey. Bueno, la gente de Flores Magón, donde hay unas exuberantes protuberancias de roca volcánica y que forman figuras hermosas y todo, la gente de la región, tanto de ahí de Flores Magón, como la gente de Carranza, de mismo Bruno Martínez y también acá con usted, en toda esa región es muy común escuchar, porque ya he ido a hacer yo recorridos, a platicar con la gente, y le cuentan a uno historias maravillosas de avistamiento de ovnis, de objetos voladores no identificados. Les decimos ovnis porque así son las siglas, pero constantemente ven luces, objetos voladores, y mucho en el Jagüey y mucho en toda esa parte. A unas personas de ahí de Bruno Martínez me comentaban que del cerro de frente de Medina salen esas luces y van y entran al bordo de San Bartolo o a la laguna de San Bartolo, y que es muy común que las vean. Bueno, de eso nos va a tener que platicar el profe, y vamos a platicar en una segunda sesión que muy pronto lo vamos a invitar. Tiene mucho de danza que mostrarnos todavía más, pero vamos a hablar de eso. Pero no solamente de eso. Allí en Medina hay una gran leyenda de una sierpe. Es muy común que en los pueblos, cuando alguien le dice, oiga maestra Silvia, ¿y su abuelito todavía vive? Estoy dando un ejemplo. Y la maestra Silvia me dice, ay no, profe, pues si mi abuelito viviera sería sierpe. ¿Por qué decimos ese término en los pueblos? Porque una sierpe es una serpiente, es una víbora muy vieja, pero muy grande. Y cuando vemos una víbora de cascabel con una cabeza enorme y que tiene pelo en la cabeza, pelos, les decimos sierpe. La verdad, yo en mi pueblo vi 2 veces y sí me causó mucho impacto, ¿sí? Entonces, ahí en Medina hay una leyenda de la sierpe. También vamos a pedir, si quieren que el maestro nos la cuente la otra vez que venga. Bueno, vamos a hablar de ovnis, de sierpes, pero también vamos a recordar la leyenda que me encanta porque tiene que ver con Doroteo Arango, de la campana de la Sauceda, que era una campanita de oro que los padres de la Compañía de Jesús tenían ahí en la Sauceda para tocar el ángelus, para llamar el ángelus, y que Doroteo Arango, o ya con el nombre de Pancho Villa, y la gavilla de Nacho Parra, se robaron y escondieron en las cuevas de Medina, y que todavía platica la gente que en las tardes calurosas de julio o agosto, a las 12 del día, se escucha la campana. Entonces hay mucho de qué platicar todavía. Así es. ¿Quieren que lo invitemos otra vez? ¿Lo comprometemos? Bueno, Con todo y su grupo. No va a poder decirnos que no. no, claro que no, yo encantado. Miren, a mí, si alguien que vaya en la calle me habla de espiritualidad, de despertar de conciencia, de duendes, de ovnis, yo ahí me quedo, porque son mis temas. Esa es mi línea de vida. Soy un buscador de leyendas, de espiritualidad, de despertar de conciencia, de descubrir quiénes somos, de dónde venimos, a qué venimos, de qué estamos hechos y a dónde vamos. Y ese Ángelus de las 12 del día sí se ha escuchado ahí en Medina. Nuestros abuelos nos lo platicaban y decían precisamente que era una campana que Pancho Villa había ido a meter a esa cueva. Pues hay que ir a buscar la campana también. No crean que está tan fácil. Las cuevas de Medina están en un cañoncito
y es una cueva que hay que subirse con sogas, colgarse, Está en un relis. porque en ese relis enterraban los bandoleros de la cabilla de Nacho Parra, guardaban lo robado ahí. Entonces, quizá todavía encontremos la campana, puede ser. Bueno, les dejo eso de tarea, vamos a tenerlo nuevamente al maestro y va a tener cosas maravillosas que platicarnos. Vamos a pedirle a la maestra Silvia, al maestro Raúl de la Paz, que me acompañen aquí para entregarle estos reconocimientos. Háblenle a 2 parejas de danza o a los que estén allí disponibles.